2017. La Constitución mexicana cumple 100 años. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Creo que sería bueno mirar un poco a los antecedentes de México antes de la Constitución de 1917. Porque créanme, tenemos cada joyita jurídica que, bueno, tradicionalmente se mencionan como elementos del Estado la forma de gobierno, la población y el territorio. Y es en este último donde se pone interesante el modo como fue dividido el país, y es por eso que mencionaré algunas divisiones territoriales. En relación a los documentos emanados de los líderes de la insurgencia que dieron las primeras divisiones territoriales, no se les puede considerar como leyes propiamente, pues nunca estuvieron constituidos por una autoridad para ello. De estos documentos emanados de la insurgencia, el que se puede considerar de mayor importancia es el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, mejor conocida como la Constitución de Apatzingán, del 22 de octubre de 1814, y que en su artículo 42 dividió en 17 provincias al territorio de la América Mexicana. Esta división territorial no se basó en la segmentación del régimen colonial, debido a que era visto como un producto de la tiranía y por tanto inaceptable. Ya saben lo dramáticos que somos los mexicanos. Esta fracción territorial solo se tenía en cuenta como provisional, mientras hacía una demarcación correcta de las provincias que la componían. Pero fueron los tratados de Córdoba del 24 de agosto de 1821 hasta el 17 de junio de 1823, donde se considera el nacimiento de la primera división territorial política como tal del México independiente. Cabe señalar que ha sido la que ha tenido la mayor extensión territorial. Sin embargo, fue hasta la promulgación de la Constitución que se dio formalmente tal cuestión. Hay que destacar la incorporación de Yucatán, Chiapas y solo momentáneamente la de Guatemala. Estas proclamaron su independencia, pero únicamente como la derivación de la caída del gobierno español, al contrario que el resto del territorio nacional, que sufrió levantamientos armados. A consecuencia de la insurrección armada en contra del imperio de Iturbide, tanto Chiapas como Guatemala se separan del territorio mexicano. El Congreso de México aprobó dicha medida tomada por las provincias y se pronunció a favor de que éstas estuvieran en completa libertad de escoger lo que más les conviniera. Pero se consideraba de forma optimista a Guatemala como provincia durante la legislación del Congreso Constituyente, esperando su adhesión, lo cual nunca pasó. Antes de la promulgación del Acta Constitutiva, en el decreto del 17 de junio de 1823, se menciona la provincia de Occidente. Esta hace referencia a Sinaloa y Sonora, así como a la Nueva Vizcaya, que más tarde se dividiría en dos partes, la provincia de Durango y la provincia de Chihuahua. Con el decreto del 14 de octubre de 1823, se forma una provincia llamada Istmo, compuesta de Acayacán y Tehuantepec. En el decreto de 22 de agosto de 1823 se fija la provincia de Querétaro. En cuanto a Guatemala y Chiapas, la convocatoria del 17 de junio de 1823 establece que en el caso de que la provincia de Guatemala permanezca unida a México, Chiapas se contaría unida a ella, solo porque alguna vez formó parte de esta capitanía, aunque en los hechos Chiapas era totalmente independiente. Finalmente, al elaborar el Acta Constitutiva de la Federación el 31 de enero de 1824, desaparece el nombre de provincia para designar las partes integrantes del territorio, hablándose de estados, departamentos y territorios. Al finalizar el Acta Constitutiva, el Congreso continuó su labor para dar vida a la Constitución definitiva. Sin embargo, se expidieron leyes durante la vigencia del acta que modificaban la división de los estados, y fueron las siguientes. 1. Se declaran estados de la Federación Nuevo León y a Coahuila con Texas, el 7 de mayo de 1824. 2. Se forma el estado de Chihuahua, que estaba unida a Nuevo México, y este último queda como territorio, el 6 de julio de 1824. 3. Chiapas se encuentra entre los estados, con las actas de la Junta de Chiapas del 12 y 14 de septiembre, pero no existió legalmente con esta denominación sino hasta la Constitución. Y es así como llegamos al 4 de octubre del año de 1824 AC, antes de Carranza, fecha en que se promulgó la Constitución.
Esta constitución fue de corte liberal. Estableció una forma de gobierno republicana, representativa y popular, dividiendo el poder en legislativo, ejecutivo y judicial, además de señalar que la religión católica era la oficial y única. El poder ejecutivo se ponía en manos de una sola persona y existía la vicepresidencia, que era ocupada por la persona que siguiera en cantidad de votos al presidente, lo cual no fue muy inteligente, ya que el vicepresidente era el rival político del presidente. Esta constitución tenía una clara influencia de la Constitución de Cádiz y de los Estados Unidos. En cuanto a los estados que debían componer la Federación de la Nación Mexicana, estos fueron fijados de acuerdo a un criterio bastante peculiar. No se debían conformar de pocos de ellos, ya que por su gran extensión y riquezas se temía que intentaran constituirse como naciones independientes, rompiendo el pacto federal o, en su caso, por falta de hombres y recursos, fuera impracticable el sistema. Se declararon 19 estados, 4 territorios y un distrito federal. Tuvo una vigencia de 11 años. Pero leamos algunos fragmentos de esta Constitución. Decreto del 4 de octubre de 1824. Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. En el nombre de Dios Todopoderoso, Autor universal y Supremo Legislador de la sociedad. Chíngate esto en ayuna. Está cabrón esto del Dios legislador, pero sigamos. El Congreso General Constituyente de la Nación Mexicana, en desempeño de los deberes que le han impuesto sus comitentes para fijar su independencia política, establecer y afirmar su libertad y promover su prosperidad y gloria, decreta lo siguiente. Título primero, sección única. De la Nación Mexicana, su territorio y religión. 1. La Nación Mexicana es para siempre libre e independiente del gobierno español y de cualquiera otra potencia. 2. Su territorio comprende el que fue el virreinato llamado antes Nueva España, el que se decía Capitanía General de Yucatán, el de las comandancias llamadas antes de provincias internas de Oriente y Occidente, el de la Baja y Alta California, con los terrenos anexos e islas adyacentes en ambos mares. Por una ley constitucional se hará una demarcación de los límites de la Federación luego que las circunstancias lo permitan. O sea, como siempre, dejando las cosas para después. 3. La religión de la Nación Mexicana es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra. ¡Vergas divinas! Creo que el Vaticano aprueba esto. Título segundo. Sección única. De la forma de gobierno de la nación, de sus partes integrantes y división de su poder supremo. 5. Las partes de esta federación son los estados y territorios siguientes: el estado de Chiapas, el de Chihuahua, el de Coahuila y Texas, el de Durango, el de Guanajuato, el de México, el de Michoacán, el de Nuevo León, el de Oaxaca, el de Puebla de Los Ángeles, el de Querétaro, el de San Luis Potosí, el de Sonora y Sinaloa, el de Tabasco, el de Tamaulipas, el de Veracruz, el de Jalisco, el de Yucatán y el de Zacatecas, el territorio de la Alta California, el de la Baja California, el de Colima y el de Santa Fe de Nuevo México. Una ley constitucional fijará el carácter de Tlaxcala. Y bien, este es un mapa de cómo era aquel México, y las leyes expedidas durante su utilidad que modificaban la división territorial fueron los siguientes. El decreto del 18 de noviembre de 1824, en el cual se elige la sede que sirviera de residencia de los supremos poderes federales, siendo este la Ciudad de México, con un distrito comprendido en un círculo, cuyo centro sea la Plaza Mayor y su radio de 2 leguas. Por si se lo están preguntando, una legua es la distancia que una persona recorre a pie o en caballo en una hora. Como se imaginarán, la distancia oscila entre los 4 y los 7 kilómetros. El decreto del 24 de noviembre de 1824 se declara Tlaxcala territorio federal. El 13 de octubre de 1830 se aprueba la división de los estados de Sinaloa y Sonora. El 23 de mayo de 1835, la ciudad de Aguascalientes y los pueblos de su jurisdicción quedaron separados de Zacatecas y gobernados bajo la inspección del gobierno general en categoría de territorio. Por último, se ratificaron los límites que se había establecido entre los Estados Unidos y España en Washington el 5 de abril de 1832,
haciéndose la descripción de la línea divisoria. Para el año de 1835, Santa Anna arrancó 2 campañas militares, la primera para someter a Zacatecas al orden federal y la segunda contra Texas. Con el temor de que se extendiera la desobediencia, el Congreso se declaró investido de facultades para reformar la Constitución, pero no lo facultaba para cambiar la forma de gobierno, ya que en el decreto del 3 de octubre de 1835 se instituye el centralismo, estableciendo que se cesarán las legislaturas de los estados, constituyéndose las juntas departamentales. Y bien, es así como terminamos con esta parte de la historia. Yo me despido, nos vemos pronto. Espero.